Gerardo Cajiga Estrada. Él es licenciado en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Él ha sido secretario técnico, él es oaxaqueño, es muy importante porque es el secretario de Finanzas de Oaxaca. Él ha sido secretario técnico del gobierno del estado de Oaxaca. En su experiencia profesional también ha sido consultor independiente de organismos públicos y privados, así como catedrático del Departamento de Economía del Instituto del ITAM. Obtuvo mención honorífica del Premio Nacional de Juventud, fue campeón nacional de oratoria y campeón nacional de ensayo político, así como vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas. Y como decía, eres secretario de Finanzas del nuevo gobierno de Oaxaca. Adelante, por favor, Gerardo. En primer lugar, quiero agradecerle la invitación al diputado Cano Vélez y a Luis, y es un honor para mí estar aquí en este foro, especialmente por llamarlo así, con estas vacas sagradas del financiamiento en México. Con estos toros sacrosantos del financiamiento en México. Y me da gusto hacerlo como usuario, porque nos dejaron a los usuarios al final. Somos usuarios del sistema financiero. Y quiero hablar aquí del tema no solo de los estados, sino más bien desde la perspectiva subnacional, porque es muy importante para el desarrollo del país, no solo el crecimiento de los estados, sino también de los municipios. Y para cualquier gobierno, como el que está empezando en Oaxaca, la pregunta básica es cómo financiar el desarrollo, cómo generar las condiciones precisas para que llegue la inversión privada, cómo complementarla con inversión pública y cómo financiar la inversión pública cuando son áreas estratégicas o cuando los mercados no son eficientes. Y ahí es donde tenemos que pensar en el papel de la banca de desarrollo. Pero al hablar de la banca de desarrollo debemos de hablar de tres niveles que son muy importantes. El primero son los organismos multilaterales o internacionales, el segundo obviamente la banca de desarrollo nacional y el tercero también hay que considerarlo, el papel que deben de jugar los estados propiamente como banca de desarrollo. Son tres niveles distintos. En el caso de los organismos internacionales, desgraciadamente a nivel subnacional en México y en general en todos lados ha sido muy limitado. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, de los recursos que presta, solo el 13% lo ha prestado a nivel de los estados. Y de todo lo que ha prestado, solo el 0.25% lo ha prestado a nivel de municipios en Latinoamérica. Es decir, había un papel muy limitado de la banca internacional de desarrollo a nivel subnacional y en el caso de México es más dramático. A diferencia de otros países, existen muchas regulaciones y los estados no podemos colaborar, solicitar créditos directamente a los organismos internacionales si no es con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces es un punto que hay que anotar hacia futuro. Tenemos que abrir esos canales para que a nivel subnacional se pueda trabajar más directamente con los organismos internacionales. Y de igual manera se deben de abrir esos canales que ahorita no existen para que puedan trabajar esos organismos con asistencia técnica directamente con los estados y municipios. Ha sido un caso muy limitado, solo el caso del Banco Interamericano de Desarrollo con Yucatán, donde ha habido un seguimiento de largo plazo acompañado en asistencia técnica en las funciones de gobierno y ahora del Banco Mundial con nosotros en Oaxaca, pero realmente la asistencia técnica en el caso de la banca internacional ha sido sumamente limitado. Son de los retos que tenemos que cubrir hacia adelante. Ahora, hablando de la banca de desarrollo, hay diversos temas a considerar. Obviamente, aún y cuando ha crecido y lo reconocemos, creemos que su presencia es limitada. Representa aproximadamente el 14.2% del crédito total. Aquí lo presentaron con crédito más inducido. Si tomamos el crédito directo, nada más representa el 14.2%. ¿Esto qué es? Menos del crédito al consumo, menos del crédito a la vivienda
Entonces representa un punto que creemos todavía sumamente bajo. Y bueno, ha crecido, representa ahora el 4.9% del PIB, pero igualmente es un indicador pequeño. Ahora, aquí entramos al primer punto muy relevante para los gobiernos subnacionales, que es el tema que está en boga ahorita, que es el tema de la deuda. Aquí la banca de desarrollo del dinero que ha prestado, en total ha dado 114 millones de pesos de crédito a los gobiernos subnacionales. Y esto representa aproximadamente el 33% de la deuda, cuando menos documentada, de todos los estados. Pero en lugar de entrar a este tema tan polémico, quisiera señalar que hay prácticas incipientes que hay que destacar dentro de la banca de desarrollo que se deben de generalizar, y son de las que voy a hablar aquí, especialmente relacionadas al caso de Oaxaca. Una de ellas, que debe ser muy importante hacia el futuro de la banca de desarrollo, es el papel en el refinanciamiento de las deudas estatales, y no en la manera tradicional como se daba antes, sino a través de mecanismos de garantías u otros mecanismos financieros. En el caso de Oaxaca, para que vean las presiones financieras que tenemos, generamos 1.500 millones de ingresos propios al año, y de esos 1.500 millones tenemos que pagar este año por nuestros compromisos financieros 1.200 millones de pesos. Entonces, vivimos de la federación, obviamente los recursos federales vienen etiquetados y eso limita nuestra capacidad de decisión, de crecimiento, de inversión, etc. Entonces nos tenemos que ir a un refinanciamiento de nuestra deuda, y lo que vamos a hacer es una emisión bursátil. La diferencia aquí, que vamos a adquirir una garantía de pago oportuno. Solo un estado anteriormente ha usado una garantía de pago oportuno, que es el Estado de México, pero a diferencia del Estado de México, en el caso de Oaxaca, el Estado de México adquirió la garantía de pago oportuno, un GPO, con una institución en Estados Unidos. Nosotros acudimos a la banca de desarrollo, encontramos mejores términos y vamos a refinanciar nuestra deuda con un GPO, y esto nos va a permitir que nuestra emisión bursátil, esperemos, estamos a punto de concluirla, que podamos llegar a una calificación triple en el mercado, que en estos tiempos tiene más mérito. Pero finalmente aquí la tesis es: la banca de desarrollo tiene que buscar mecanismos de garantía y otros mecanismos para ayudar a los estados a refinanciar. Segundo es el tema de los créditos, y aquí vuelvo a utilizar un ejemplo de Oaxaca. Como ustedes saben, en nuestro estado hay 570 municipios. Obviamente hay un municipio que tiene hasta 89 habitantes. Es un tema tan complicado que la mayor parte de nuestros municipios no calificarían para ser sujetos de crédito en el sector financiero, y nunca lo han sido. Entonces, otra vez tenemos que buscar esquemas innovadores que permitan, si no el crédito directo, generar un esquema o un mecanismo que haga que esos municipios sean sujetos. En este caso hemos trabajado para que en el Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, el FAIS, en donde se pueden financiar hasta el 25% de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, que ya lo han utilizado estados, pero de manera, o municipios, pero de manera individual, junto con Banobras, constituimos un fideicomiso maestro, que es una estructura que califica y a través del cual diversos municipios van a poder recibir crédito. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el caso del municipio de San Bartolo, en Oaxaca, recibe al mes de FAIS para hacer infraestructura social 59,000 pesos. Con esto, pues no van a poder alcanzar a hacer ninguna obra de impacto social. Se va en gotas, se desperdicia, y con este esquema pueden calificar ellos para obtener un crédito que les dé un monto de 600 o 700,000 pesos, que es lo suficiente para que, digamos, den como anticipo para iniciar una obra que sí tenga un impacto social. Entonces, ahí también tenemos que ir avanzando. Pero además, aquí es donde el valor de la banca de desarrollo no debe ser solo de manera financiera o crediticia, sino también con la parte de asistencia técnica. Y es un tema que en algunas áreas está presente, pero que se tiene que reforzar. Otro de los temas relevantes relacionado a la deuda es otro tema que ha sido un poco polémico, que es el del FONDEN, Fondo Nacional de Desastres Naturales, y el Fondo Nacional de Reconstrucción, que aprobó la Cámara de Diputados el año pasado. Aquí hay una gran ventaja
que es la concurrencia y el trabajo conjunto entre diversas instituciones, pero sobre todo a través de un bono esquema cupón cero y sobre todo lo que es muy importante, con el manejo fiduciario, con los fideicomisos de la banca de desarrollo, le da una gran transparencia. Yo soy una de las áreas que se deben de fortalecer, le da una transparencia al ejercicio de los recursos. En el caso del Fonden de Oaxaca son 3.600 millones de pesos, 1.500 lo pone la Federación, el resto nosotros, y el hecho que esté en un fideicomiso de banca de desarrollo y que sean concurrentes Federación y Estado permite un mecanismo para dar un manejo muy transparente de estos recursos. Es otra de las cosas que se tienen que fortalecer. Adicionalmente a esto hay otros temas de colaboración. Por ejemplo, el que mencionaba don Alfredo, que es importantísimo para Oaxaca, para varios estados, el caso de Fonatur, que si no hubiera la presencia de fideicomisos como este que está en NAFI, no pudieran desarrollarse áreas que tienen un gran potencial. Y hay otros temas que pudieran ser sencillos, pero que tienen un gran impacto. Por ejemplo, el cambio de luminarias. A todos los presidentes municipales en todo el país le están ofreciendo cambiar sus luminarias. Y la mayor parte de los que se los ofrecen no son serios, todos les ofrecen financiamiento. En el caso de Oaxaca, imagínense cuántos de los 570 presidentes municipales pueden distinguir cuando les ofrecen un financiamiento, el costo que están pagando por ese financiamiento. Entonces, el hecho que haya banca de desarrollo que junto con otras instituciones funcione de asistencia técnica y de alguna manera funcione como regulador, también es un papel que debemos de ponderar y fortalecer hacia adelante. Estamos trabajando, por ejemplo, también con AFI en el esquema de garantías y subsidios, ha sido un esquema muy utilizado. Empezamos con un programa piloto donde pusimos nosotros 20 millones de pesos, se multiplicó a 200 el nivel de garantías con una tasa accesible y tenemos ya solicitudes por 800 millones de pesos. Entonces, de menos es un mecanismo, digo, hay que calificarlo, hay que ver varias cosas, pero que está generando incentivos a invertir y ampliar los mecanismos de crédito. Otro de los temas, y aquí sí hay que ser muy críticos, es en el papel de financiamiento de la infraestructura, y concretamente el tema del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, un fondo que se fue creado con más de 40,000 millones de pesos. Sin embargo, si bien busca financiar infraestructura, que sea cofinanciada con iniciativa privada, que garantice su sustentabilidad, desgraciadamente los recursos no han sido bajados por las reglas de operación con la agilidad y con la facilidad que se debía hacer, y esto ha hecho que el fondo prácticamente se quede ahí guardado y no que tenga el impacto que tanto lo necesita el país. Ahora, más allá del tema del financiamiento de los gobiernos, un tema que don Luis Robles trataba aquí, que es importantísimo, es el tema de la inclusión financiera y la penetración del sistema financiero. En el caso de Oaxaca somos el estado con menor penetración del sistema financiero. En solo el 8% de los municipios del estado hay una sucursal bancaria. Y se genera el caldo de cultivo perfecto para que haya sucedido lo que sucedió con las cajas de ahorro. Tenemos estimado que a través de las cajas de ahorro hay un quebranto de cuando menos 4,000 millones de pesos. ¿Esto por qué se da? No hay banca, no hay sistema financiero formal, y por el otro lado, por ejemplo, nos llegan al trimestre más de 300 millones de dólares en remesas. Entonces hay liquidez, hay disponible. Mientras que no penetremos, las corresponsalías van a ayudar, pero no es suficiente. Tiene que haber un papel activo de la banca privada y de la banca de desarrollo. Aquí Bansefi también debería participar más activamente para el tema de inclusión financiera. Estamos generando que se dañe los ahorros o el patrimonio de la gente más vulnerable del país. Y finalmente el tema del papel de los estados. Hay estados que han tomado la iniciativa, por ejemplo el caso de Chiapas de hacer un banco que da algún tipo de financiamiento, o esquemas más innovadores como el que hicieron en Hidalgo, de crear una institución que hace un pool de deuda para que a través de ese pool los municipios puedan acceder a los mercados a tasas atractivas de obtener los financiamientos que se requieran. Creo que es un tema que ya no va a abundar, pero que se debe también discutir y de alguna manera reglamentar, y que puede ser muy atractivo y complementar lo que está haciendo o no está haciendo la banca de desarrollo internacional y nacional. Solo para concluir, quisiera decir que hay muchos temas por delante. Sí es importante que la banca de desarrollo tenga mucha mayor agilidad en sus procesos.
que busquemos que la banca de desarrollo también sea un mecanismo para alinear prioridades que tenemos entre los estados, la federación y los municipios. Es muy importante también que generemos mejores esquemas para compartir riesgos. Hay veces que algunos esquemas de garantías, los riesgos se los lleva el Estado y no necesariamente se los lleva compartidos no necesariamente con la banca de desarrollo, sino con quien está otorgando el crédito, que puede ser la banca comercial. Entonces necesitamos mejorar los esquemas para compartir riesgos. En el caso de los estados hay dos grandes retos básicos, que es el de mejorar la transparencia. Sí hay una limitación por opacidad en las finanzas y en el manejo de todos los estados, de la mayor parte de los estados, y segundo, una capacidad institucional. Así como se mencionaba aquí que se necesita seguir formando cuadros a nivel de la banca nacional, también a nivel de los estados necesitamos buscar los incentivos y los mecanismos para que haya cuadros que tengan una adecuada capacidad institucional y reglas que contribuyan a esa capacidad institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario